Bienvenidos a Economía de Frente. Muchos temas importantes, todos analizados por Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fares Santoscoy. Bienvenidos, bienvenidas. Hay mucha información. Bueno, primero me gustaría comenzar por el lado de Pemex, CFE y contrarreforma eléctrica. Carlos Alberto. Mira, sí, yo pienso que aquí uno de los dos temas importantes es que las dos empresas paraestatales que otrora fueron importantes para el país están ya convirtiéndose en un lastre importante para su administrador, que es el gobierno. Ya reportaron, pues las pérdidas son gigantescas, ¿no? 478 mil millones de pesos de pérdida de Pemex y unos 34 mil, 40 mil millones de pesos. 70 y tantos mil, perdón. CFE, pues es un dineral, es decir, ya no solo no están aportando al erario público. Le están quitando. Exactamente, y se supone que al aportar al erario público, pues estaríamos también aportándole al desarrollo del país, ¿no? Para financiar carreteras, financiar infraestructura, etcétera. Y entonces yo creo que sí hay que tomar una decisión desde el punto de vista de gobierno, porque no es de Estado, porque dice uno el Estado, pero como que involucras a la Suprema Corte del Poder Judicial y al Legislativo, pero en realidad, seamos honestos, la administración de Pemex y de CFE, no en este gobierno, en todos los gobiernos de la historia de este país, ha sido potestad exclusiva del gobierno, no del Estado mexicano. Lo adornamos diciendo Estado como para darle más más fuerza. Sí. Exacto, más fuerza y que además son empresas para ayudar al pueblo de México. Eso tampoco es cierto. Entonces, seamos honestos, hablemos las cosas con la verdad. Son las dos empresas del gobierno, que del PRI o del PAN o de Morena o del que sea, que lo administra. Hay que tomar una decisión ahí porque ya están perdiendo dinero. Mira, antes de ir con Ernesto Fares Santoscoy, doy un dato. La deuda acumulada entre Pemex y la CFE representa 2.6 billones de pesos, equivalente al 43% del presupuesto para el 2021. Ernesto. Esa es la deuda financiera. Sí. Bueno, pues sí, se reportaron los resultados de ambas empresas y sí es una pérdida monstruosa, particularmente la de Pemex, ¿no? Sí. Y como bien dice Carlos Alberto, pues se tiene que hacer algo. Entonces, pues también en las últimas fechas hemos visto que la Secretaría de Hacienda, el secretario Arturo Herrera, pues vuelve a lanzar otro plan de rescate para Pemex. Y pues no es menor, ¿no? Hay una nueva reducción. Ya se había contemplado una reducción de impuestos para este ejercicio, sí, desde que se hizo el presupuesto y se discutió en la Cámara en noviembre del año pasado. Hay una nueva reducción de impuestos. ¿De cuánto será? Ya se sabe de... Cerca de 78 mil millones de pesos, lo que calcula que puede ser el ahorro fiscal para Pemex. Y luego hay una inyección de dinero que se espera concretar con los recursos que recibe el gobierno de los remanentes del Banco de México. Que es una pizcachita. Pues unos 30 y tantos mil millones de pesos de inyección de dinero. ¿No le sirven de nada esa cantidad? Y adicionalmente, el secretario de Hacienda prometió que se va a trabajar en la deuda de Pemex, la deuda financiera. Algo se va a tener que hacer ahí. Y pues eso se está haciendo, sí. Y al mismo momento, en el mismo tiempo, pues resulta que le cortan el contrato a la calificadora Fitch. Déjame, además, para darle un poquito más de dinámica. ¿Estás de acuerdo con que le hayan quitado el contrato a Fitch, Carlos Alberto? No, la verdad es que no, porque... No, ¿por qué? Aunque hay un sinnúmero de calificadoras en el mundo, inclusive en México, que han hecho sus intentos de tener sus calificadoras, la verdad es que Fitch, Moody's y Standard & Poor's son las tres calificadoras por excelencia. Hay que recordar que han sido muy cuestionadas también. Claro. Con detalles como te pago para que me califiques, eso pues no, eso es un tema ahí como raro que ha pasado en los mercados y en general las deudas de gobiernos y de empresas privadas, pues te pago para que me califiques, es un tema. Y luego el haber fallado, recordarán, en la crisis del 2008, 2009 y anterior,
en calificar ciertos instrumentos muy altos y de repente pues colapsaron. Pero no obstante eso, sí tienen un prestigio muy importante y lo que digan afecta. Ahora hay que recordar que además Fitch es la calificadora europea, que es la que más ha estado, digamos, de las tres, dos son de Estados Unidos, Standard & Poor's y Moody's, y Fitch es europea. Perfecto. Y es la que más ha sido incisiva y crítica de Pemex. Eso es lo que no gusta, no es lo que llama la atención. Tu punto de vista, Ernesto. Sí, fíjense, las calificaciones hoy en día son así. De Pemex, Fitch tiene 3 escalones abajo del grado de inversión, o sea, 3 sótanos abajo de lo que es basura. En el sótano, sí, se escucha muy feo, pero así es. Pero así le llaman en inglés. Luego está Moody's, que tiene apenas en el segundo sótano, abajo de grado de inversión. Y luego tienes a Standard & Poor's, que todavía mantiene a Pemex 3 escalones arriba de lo que es la rayita de grado de inversión. En el tercer piso. En el tercer piso. Entonces, como decía un clásico de Peña Nieto, tú en mi lugar, ¿qué harías? Bueno, yo en el lugar del director de finanzas de Pemex haría lo mismo, es más, se tardó. Entonces, ¿cuál es el truco que veo ahí? Cuando hay 2 calificadoras que ya te tienen en basura, ya eres basura. ¿Okay? Ya tienes Fitch y ya tienes Fitch y también la otra, Moody's. Pero si quitas a Fitch, ya nada más tienes una. Tienes una. Pues entonces quita el contrato a Moody's y nada más te queda una y positiva. ¿Qué te va a dar, no? Pero te piden 2 por lo menos. Bueno, entonces déjame. Mientras Standard & Poor's no tire a basura la calificación de Pemex, entonces pone que tiene ya está. Inversión. Y el pensamiento de Standard & Poor's es que le pone la misma calificación al gobierno federal que a Pemex. Es que es lo mismo. Bueno, es lo mismo que ir a una pausa. Bien, ha surgido ahí un término medio exótico que dice reflación. ¿Qué carambas es eso, Carlos Alberto? Bueno, uno de los temas que tenemos ahorita, que lo que está ocurriendo es con la recuperación del COVID y todo esto de una manera desigual, sí podremos estar asistiendo a lugares en el que empieces a tener efectos en la inflación negativos, ¿no? Que eso es lo que podríamos afectar. Y esto a la larga nos puede llevar a modificar el escenario de tasas de interés a nivel mundial, que ha estado muy relajado y podría, digamos, aumentarse el esquema de tasa de interés, lo que afectaría inmediatamente a las economías emergentes como la mexicana, por el fortalecimiento, entre otras cosas, del dólar. Ahora, Ernesto. Sí, aquí lo que veo es el índice de commodities de Bloomberg, pues ha subido prácticamente al doble de un año para acá, ¿no? Entonces, los commodities son como, por ejemplo, las materias primas, el maíz, petróleo, el trigo, el cobre, el petróleo, los recursos que todos necesitamos. Plata. Así es, de donde salen los productos finales, ¿no? Pero sus ingredientes importantes han subido de precio de una manera importantísima. El azúcar, por ejemplo. Azúcar, maíz, trigo, cobre, petróleo. Lo básico. Entonces, esto se está dando al mismo tiempo en el que en el Congreso americano se está discutiendo un paquete de ayuda adicional de tipo fiscal por un monto de 1.9 billones de dólares, trillions en inglés. Y entonces, si juntas el paquete fiscal con el programa monetario de la Reserva Federal, que tiene la tasa en cero, la tasa de referencia, sí, y tiene a su vez un programa de compra de bonos por 80,000 millones de dólares mensuales, pues como que le están metiendo demasiado dinero a la economía y entonces
ya hay varios especialistas que dicen dándose el riesgo. Ahí viene la inflación. De un sobrecalentamiento y de inflación. Y entonces, en las últimas semanas, de repente vimos que el bono del Tesoro norteamericano, que tenía su tasa a 10 años, el 0.7% anual, o sea, ni siquiera 1%, 0.7%, bueno, ahora está al 1.50%. Y también vimos... oye, ese es un incremento de 100%. Casi el doble, así es, en la tasa de largo plazo. ¿Tasa a qué? ¿A 10 años o a 30? A 10 años. A 10 años. Luego vimos la bolsa Nasdaq, la que más había subido, con toda esta circunstancia de meterle dinero de los bancos centrales y las tasas bajas. La expansión cuantitativa, por ahí se dice, sí. En las últimas 3 semanas se está dando un costalazo, y así otras bolsas. Y lo que se está dando en el mercado financiero mundial es que estamos viendo una venta generalizada de papel de mercados emergentes. Y entonces, con eso, en México estás viendo que el tipo de cambio que estaba a 19.90 ya se está encareciendo. Llegó a 20.80. ¿No? Ahorita ya le rasca a mayoreo, ya le rasca al 21, ¿eh? Ya le alcanza. Si echa un brinco, le alcanza. La tasa a 10 años del gobierno mexicano, el M10, estaba al 5.50. Bueno, pues ahora la vemos al 6.30. Y así por el estilo, ¿no? Estamos viendo el reflejo de salida de dinero. Pero ese es un desajuste internacional. Internacional, así es. No tiene que ver con México en específico. No, yo ahorita no veo que tenga que ver esto con la reforma de la ley de energía. No. Que sí salió en muchos periódicos que esa reforma estaba generando una devaluación del peso. No lo veo así. Reflación es el surgimiento entonces del proceso inflacionario en las economías desarrolladas. De la inflación a nivel global. Ese no existía, reflación, ¿verdad? Un término nuevo. Exacto. Y uno de los temas aquí que es muy importante analizar es que muy probablemente a mí me parece que el proceso del paquete de ayuda de Estados Unidos con el presidente Biden, que se empezó a negociar desde la administración pasada, y alguno que vendrá también en Europa, quizá son un poquito más fuertes de lo esperado, porque simplemente estas economías, la europea y la norteamericana, son muy flexibles. Entonces, así como cayeron de una manera por la pandemia, tendrán la misma flexibilidad en su sistema legal, en su sistema económico, en su sistema de mercado, que les permitirán un mejor ajuste. Posiblemente sí, para que bien dicho en términos coloquiales y muy mexicanos, a lo mejor se les va a pasar de tueste el apoyo, y que pueda ser demasiado abrupto, que efectivamente sí genere un proceso inflacionario muy importante a nivel mundial, y con el incremento de tasas de interés afectando directamente a las economías emergentes como la mexicana. Oye, no quiero que se termine este bloque sin hablar de la cantidad de lana que ha salido de la economía mexicana. Eso comienza a preocupar. A ver, Ernesto, te toca primero y después Carlos Alberto. Bueno, en febrero del año pasado, para ser exacto, 14 de febrero, Día de la Amistad, pero del año pasado. Ah, qué bonito. Se tuvo el máximo registro de tenencia de valores gubernamentales en manos de inversionistas. ¿Ya cómo no? 116 mil millones de dólares al tipo de cambio de aquel 18 y fracción. Sí. Y bueno, pues es importante irle siguiendo la huella en pesos a esa tenencia. Y sí estamos viendo en las últimas 2 semanas una salida por ahí de como unos 30,000 millones de pesos. Ahora, pero es que son billones. Pero espérate, pero eso no puede ser también un proceso, un fenómeno cambiario. Es el efecto de lo mismo que acabamos de comentar. Ese temor del regreso de la inflación a nivel global, que genera el alza de la tasa del bono a 10 años, los bonos del Tesoro norteamericanos, y que genera la caída del índice Nasdaq, un ajuste generalizado en los mercados y la venta de papel de mercados emergentes. En México se traduce en que los inversionistas globales que están invertidos en bonos en pesos del gobierno mexicano, pues deciden
retomar algunas utilidades o salirse un poco de ese papel. No es algo todavía alarmante, es realmente bajo el monto, y además en este contexto de una venta generalizada de papel de mercados emergentes. Es así como se dice sell-off, ¿verdad? Un sell-off le llaman. Una venta generalizada. Es salida de emergencia, es una salida de emergencia en el cine. No es algo particular que esté sucediendo en México por algo que hicimos mal. Sí. A pesar de que sí tenemos varias razones para que no, sí. Se identifica como algo global y entonces no es algo particular y no debería de generar demasiados temores. No sé qué opina Carlos Alberto. A ver, Carlos. Un único efecto que podría causar es que el fenómeno de baja de tasas de interés que pudiéramos estar esperando por parte del Banco de México para este año, pues a lo mejor se vea afectado. Ya el subgobernador Esquivel, muy adelantado en mi opinión, no sé para qué opina eso, comentó que habría un par de tasas, todas de baja de tasas este año. Eso lo dijo en el contexto previo, pero yo pienso que puede afectar el esquema de ir bajando la tasa de interés que Banco de México ya traía y a lo mejor o mantenerla o comenzar a subirla. Entonces eso tendría un efecto como para proteger precisamente a los papeles mexicanos, ¿no? Bien, permítame una pausa, porque tenemos más temas que ahí, vamos, ya que tratamos asuntos de futuro, pues nos podríamos ir a cómo pinta este año en materia económica. Lo veremos después de una pausa comercial. Bien, entonces, este trimestre va a ser también de índole negativo, ¿verdad, Ernesto? Seguramente que sí. No, pero para el segundo semestre vamos a hacer un fiestón, no. Así es, como dijo Jack el Destripador, nos vamos por partes, ¿no? Primero, enero, ¿cómo se ve? Enero, ¿cómo se ve? INEGI, que tiene ya un indicador oportuno, hizo una primera estimación de cuánto cayó la economía mexicana en enero. Nos dijo 4.2 anual, tasa enero contra enero del año pasado. Sí. Nosotros acabamos de publicar el lunes nuestro indicador más preciso, que se llama el IBAM, para enero. Teníamos antes una estimación de alrededor de 6%, en un indicador que tenemos más oportuno, que tiene menos datos por dentro, y este que sacamos el lunes ya tiene varios datos de enero, con más datos, y entonces es más robusto. Y nuestra estimación es una caída del 4.4 anual, muy parecida al 4.2 de INEGI. ¿No le estás copiando al INEGI, mano? es lo que salen mis números. Bueno. ¿Tú también tienes tus números? No tengo mis números. Bueno, y entonces febrero. ¿No? Febrero. Otros datos, no podemos con tantos. Febrero. La mitad del mes de febrero nos la pasamos todavía en semáforos rojos en las principales ciudades del país. Y luego, pues dio la mala fortuna de que cuando estábamos levantando los semáforos rojos, ¡pum!, vino la nevada en Texas y que nos cortan el gas, vienen los apagones y quedan varias presas de las grandototas sin poder producir durante varios días. Bueno, pues entonces, para febrero, pues sí te puede esperar una contracción del 4 o 5% anual. Hay que recordarle a nuestro auditorio que enero y febrero del año pasado todavía no había las medidas de contingencia social de la pandemia. Apenas estaban dándose estas medidas en China. Entonces, la base de comparación es relativamente alta, enero y febrero del año pasado contra este. Después vendrá marzo, que nos imaginamos una contracción por ahí del 2%. Para todo el trimestre vemos una caída del 4%. Sí, el tema ahí importante es que pues la recuperación mexicana todavía está digamos iniciando de manera muy limitada, es decir, no ni siquiera un rebote, al menos en el primer trimestre.
Y esta parte es importante porque yo lo que pienso es que hacia el resto del año, pues sí vamos a depender de la recuperación de Estados Unidos, que notablemente parece buena, precisamente como comentábamos en el bloque anterior, tan buena que a lo mejor se calienta la economía, se pasa de tueste y suben los precios de commodities internacionales y pudiera subir la inflación y tasas de interés. Pero bueno, dentro de todo esto, la parte comercial de comercio exterior en México, una vez más, nos va a ayudar algo que hicimos hace 25 años, que fue el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la integración. Lo que a mí me preocupa es que de 25 años para acá no hemos hecho otra cosa tan relevante para la estructura de la economía mexicana como cuando fue. Y no podemos estar dependiendo únicamente de lo que exportamos o de las remesas, que ahorita ya ha sido uno de los sostenes que hemos tenido, sino que México debería tener su propio esquema interno de crecimiento a través del presupuesto público eficiente, a través de la inversión privada, reformas de derecho, las reformas estructurales, etcétera, etcétera. Pero lo malo es que ahora tenemos un escenario en donde, como hay algunos ciertos bailes como el tango, donde avanzas 2 pasos pero retrocedes otros 4. Entonces, ahorita estamos en un proceso, dicen, hay que fomentar la inversión, pero la inversión no va a llegar porque la inversión está muy golpeada, la han golpeado intencionalmente, está muy reacia a participar en los mercados porque considera que las reglas no son claras, y cuando son claras incluso hay cambios de reglas en las jugadas de juego. O sea, simplemente Brady estaría loco. O sea, si de repente le cambian tú que tienes este fanático que tienen ahí sus jugadas aquí son tan complejas, ya tienen que tenerlas anotadas, entonces de repente ve que le van cambiando todas las jugadas, todas las llamadas son jugadas, dice, ¿qué onda? No, pues mejor ni me meto. Bien, ahora en el segundo trimestre, digamos la segunda parte de este análisis, el segundo trimestre vamos a tener un crecimiento, pero bueno, sí, porque la base de comparación es bajísima. Abril y mayo del año pasado, ¿Vienen crecimientos de cuánto? Puede haber crecimientos en abril o mayo de 20%. No, ¿quién va a aguantar al señor? Bueno, imagínate unos días antes de las elecciones que se conozcan estos datos. No. Con las mentiras de China, de Wuhan, que ahora resulta que creo que Wuhan crece al 100% donde empezó la pandemia, ni esas van a... Sí, es impresionante porque la comparación, como dice Ernesto, es demasiado baja. O sea, venimos de una caída tan fuerte que cualquier cosa se va a ver, se va a notar mucho. Y la tendencia natural de cualquier gobierno es vender esos datos, ¿no? Que son los datos que cacarearlos, ¿no? Pues ¿qué creen? Ya se acabó el programa. No me espantes. Sí. Ya se acabó. Decir, yo tengo otros datos. No. Y yo tengo otros datos. Termina el programa. Señores, ha sido un placer compartir con ustedes esos micrófonos. Muchas gracias, don Ernesto Fález Santoscoy. Gracias a ustedes, que estén bien. Todos esos libros que usted trae detrás, ¿ya los leyó o nomás son de pura escenografía? No, es pura escenografía. Porque los datos que tiene ahí, señor Brady, ahí, el número ¿es 21 o 12? Es el 12. Es el 12. No, pues así, mi compadre Carlitos. Poner a Pelé en un cuadro. Muy bien. ¿No? ¿A poco tú conocías a Pelé? Sí. ¿Conociste a Pelé? Sí. Ahí luego les mando una foto. ¿De veras? Sí, me lo presentó mi hermano. ¿Te lo presentó tu hermano? Y se ha de haber quedado así. Pelé, porque resulta que el hermano de Ernesto Fález Santoscoy es gemelo. En alguna ocasión así yo los conocí a los dos y sí son gemelos. Sí se parecen. Lo que pasa es, ¿sabe cómo lo distingue? Por la corbata, porque su hermano usa corbatas así como estas de mantel, ¿no? Ya no usamos corbata nadie, ya no. Solo tú. Si no me pagan. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Estén bien. Gracias, Carlos Alberto. Hasta la próxima semana. Muy amable. Aquí en Economía de Frente.